Muchas gracias, te escucho. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Melissa, por haberme invitado y a Silvia en particular, que fue quien me contactó inicialmente para acompañarlos. Digamos, ya no recuerdo cuántas veces he estado ayudando de alguna manera o aprendiendo mejor, porque yo no soy nada más que un aprendiz con amigos de Argentina. Adoro Argentina, es uno de los países que más me gusta visitar en nuestra Latinoamérica. Y en particular he estado viajando mucho a Misiones y a Córdoba, a quienes saludo muy especialmente, a los bibliotecarios de Córdoba y de Misiones. También he estado por Mendoza, también les envío un saludo, añorando esos vinos y esas tierras tan hermosas. Y por supuesto, pues en Buenos Aires he estado un par de veces, pero no he tenido el placer, irónicamente, de hacer ninguna actividad académica en Buenos Aires. Así que tal vez esta sea la primera vez en remoto que lo podamos hacer desde allí. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir entonces mi pantalla para comenzar. Eh, ¿Me confirma si alguien no la ve? Si alguno tiene problemas, yo estoy pendiente tanto del chat de YouTube en la medida de lo posible. Perfecto. Como el resto. Bien. Presentación y se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hacer algo diferente con mi presentación respecto a lo que hizo Julio. Bueno, un saludo a Julio, de quien siempre aprendemos, por supuesto. Julio Alonso, hemos tenido el placer de tenerlo en el podcast de Infotecarios también como invitado, y es un conversador excepcional, una persona de esos bibliotecarios que nos recuerdan que podemos saber un poquito de todo y ser excepcionales en nuestro trabajo por saberlo. Bien, entonces les decía que vamos a hacer algo levemente diferente con nuestra presentación. Vamos a hablar de transformación digital, pero vamos a hablar de una metodología para empezar. En eso nos vamos a concentrar. Como seguramente van a surgir muchas preguntas, muchísimas preguntas respecto a cómo aplico la metodología o a cualquier tema que ustedes me escuchen hablar, no se preocupen, para mí ninguna pregunta es estúpida, todas son perfectamente recibidas, se darán cuenta que no me despeino fácil, así que me pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Y para las preguntas, yo he habilitado, miren lo que sucede en la presentación, en este momento acabo de habilitar un enlace para las preguntas, ¿sí? Es decir, ustedes van a ver siempre encima de las pantallas ese enlace. Les voy a copiar la dirección tanto en el chat de YouTube como en el chat de Zoom, ¿sí? Yo ahí lo habilité, por eso ya cerré la sesión de, disculpen, me voy a abrir aquí el chat de Zoom para podérselos poner también aquí. Muy bien, denme un segundo. Y así ustedes tienen acceso allí. Si no las pueden dejar, si por algún motivo no pueden abrir ese enlace para dejar sus preguntas, no se preocupen porque Melissa y el equipo de Revifa va a estar también pendiente de las que ustedes escriban en el chat, ¿sí? Porque es importante usar esta herramienta para empezar y les quiero contar que les sirve también para este tipo de eventos. Porque esta herramienta, ustedes cuando hace, no solo van a poder dejar su pregunta, sino que si se dan cuenta, y voy aquí a abrir la pantalla, si se dan cuenta, cuando ustedes dejen una pregunta, a mí me aparecerá en este pequeño chat y ustedes podrán votar además por las preguntas que más les gusten. Esa parte de la votación es fundamental, hilándolo con lo que les contaba Julio Alonso ahora de las curaduría, porque es una curaduría social. Cuando yo tengo un evento con mucha gente, esto lo hemos probado con eventos de más de 3,000 personas en auditorios físicos o virtuales, pues la gente misma que está allí vota por las preguntas que quiere que sean respondidas al final y al final uno elige las que son más votadas. Entonces, entrar a este enlace donde ustedes pueden dejar sus preguntas y comentarios y además votar por las que más les gusten, nos permitirá elegir aquellas que al final podamos en vivo compartir. No se preocupen que también voy a responder las demás, las responderé en Twitter. Ven en pantalla ustedes en este momento, están viendo mis redes sociales, yo soy Santiago Villegas Ceballos, @Medellín en redes sociales. Ahí me van a encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Soy @Medellín, porque soy de la ciudad de Medellín. Medellín, la ciudad, no se escribe así. Este es un juego fonético porque cuando trabajé en Washington un tiempo, a los colegas anglosajones se les dificultaba mencionar correctamente mi ciudad y yo empecé a escribirles Medellín y ellos me empezaron a decir Santiago Medellín y decidí que esa sería mi marca personal. Bien, esa es una pequeña historia. Vamos entonces a hablar de transformación digital en bibliotecas, hilándolo un poco con el tema que mencionaba hace un rato Julio Alonso. Bueno, ¿qué es transformación? ¿Qué es digital? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esto en bibliotecas? Bien.
Cuando se trata de transformación digital hay muchas definiciones, pero yo voy a traer esta de una de las empresas más grandes del mundo relacionadas con digamos, el sector comercial, teniendo muy claro que nosotros estamos en un sector muy diferente al comercial. Esta definición cabe. Y miren lo que dice aquí, la transformación digital es un proceso, dice aquí que es el proceso, fundamental entenderlo, de utilizar tecnologías digitales para crear nuevos procedimientos de negocio, nuevas culturas y nuevas experiencias de los clientes, o modificar las existentes para satisfacer los requisitos cambiantes comerciales y del mercado. Y esa frase final es muy significativa. Miren lo que dice, la reinvención de los negocios para la era digital es transformación digital, ¿sí? Hace algún tiempo, digamos, esta disciplina o esta línea de trabajo más bien nace aproximadamente hace unos 15 años, se ha ido intensificando con el tiempo. Yo llevo alrededor de 13 años trabajando con bibliotecas y museos, ayudándoles a implementar cultura digital y he visto cómo ha cambiado de buena manera este concepto. Hoy en día ya no entendemos la transformación digital como un proceso que necesariamente implica el uso de alta tecnología. No, ¿ya? Implica, y esto es fundamental entenderlo, el uso de los principios de la cultura digital. Es decir, no importa si estamos hablando de alta tecnología o de tecnología de comunicación que amplifica nuestras capacidades en una escala más pequeña, pero que en todo caso sí estamos aplicando principios de la cultura digital, de la era digital, no necesariamente alta tecnología. Eso nos pone a nosotros como bibliotecarios en una escala de posibilidades diferente, porque podemos implementar procesos de tecnología sin que sean, digamos, demasiado costosos. Y les voy a poner un ejemplo. Esto hace parte de otra charla que ustedes podrán ver. En un momento les voy a dar los enlaces. Resulta que una de las bibliotecas que más amo apoyar y que empecé hace muchos años a ayudarles en distintos factores, comenzó así. Comenzó a hacer procesos digitales de esta manera. Su bibliotecaria solo tenía ella en su casa un computador con acceso a Internet. En la biblioteca no había acceso a Internet, solo estaban los libros en una escuela rural del campo colombiano. Y ella dijo, bueno, ¿qué puedo yo hacer para cambiar la vida de mis campesinos, para cambiar la vida de los cultivadores de aguacate que hay en torno y de maracuyá que hay en torno a mi biblioteca? Pues lo que hizo fue recoger el pronóstico del clima, ¿sí?, todas las noches y envió a sus 30 campesinos mensajes de texto tradicionales. No estoy hablando de mensajes de texto de smartphones, no estoy hablando de teléfonos inteligentes, sino de celulares tradicionales. Les envió mensajes de texto del clima al día siguiente. Ustedes saben que eso puede cambiar la vida de las personas, claro, porque te da la posibilidad, el campesino no tenía acceso a este tipo de cosas antes, y le da la posibilidad de organizar su día. Ese es un uso simple de una tecnología, no de alta tecnología, no última tecnología, ¿cierto?, para transformar la vida de las comunidades. De eso se trata, implementar principios de cultura digital. Y pasa por, como ven ustedes aquí, por estrategias, por la gente, por la cultura organizacional, por los procesos, por la eficiencia, por las experiencias, por las plataformas, por los ecosistemas. Es decir, esto transforma completamente la organización. Es un cambio estructural. No se trata de implementar tecnologías. No, mis queridas bibliotecarias y bibliotecarios. Se trata de transformar mi propósito para que pueda impactar positivamente a la comunidad usando principios de la cultura digital. Y de eso vamos a hablar. Bueno, recuerden que arriba está el enlace para que ustedes puedan dejar sus preguntas y comentarios y votar por los demás. También les quiero decir que mi presentación, que les voy a dejar disponible al final, tiene lo que se llaman huevos de Pascua. Ustedes van a poder ver que las imágenes, por ejemplo, tienen enlaces. Y si ustedes hacen clic en los enlaces de mis presentaciones, siempre les va a mostrar más información acerca de esto. Es decir, les va a dar información extra. Bien, les decía que yo he hecho unas charlas durante esta pandemia ya en torno a lo digital, que no voy a profundizar en ello hoy. Les voy a dejar en esta presentación dos charlas. Una que es la introducción al mundo digital que se hizo al principio de la pandemia. Aquí hablo de los principios de la cultura digital en general y de la situación en la que estamos hoy. ¿En qué situación estamos? Eso que mencionaba Julio. ¿Por qué en un momento dado se dobló el tráfico de Internet? ¿Por qué Netflix y YouTube tuvo que bajar la calidad de sus videos? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuánta gente está conectada en el mundo? Apenas la mitad de la gente del mundo está conectada a Internet. En nuestros países, en Latinoamérica, ni siquiera llega a la mitad de la gente la que tiene acceso a Internet, o por infraestructura o por la brecha en conocimiento. Entonces, esto lo mencionan en esta charla y se los voy a dejar allí. Y también hay
charla más reciente que hicimos para la Biblioteca Nacional del Perú, en la que esos principios que menciono allá en la primera los pongo en tono bibliotecario. ¿Bien? Entonces, como en mis charlas normalmente les dejo tareas, y mis alumnos siempre dicen, Santiago es el profesor universitario que más tareas deja, pues en las charlas también, ¿vale? Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de ver estas otras talleres que dimos y preguntarme a través de las redes sociales. Bien, hoy lo que quiero hacer es hablar de cómo esa tecnología digital que tenemos hoy, cómo esos principios de los que hablamos allá, que yo mencionaba 4 principios clave para la cultura digital: la ubicuidad, que es estar donde está mi usuario, estar en todas partes en las que él está, ubicuidad, ¿cierto? La colaboración o co-creación para la apropiación, el incluirlos a ellos, el incluir a los usuarios, a la comunidad, a los lectores, como parte del proceso de transformación de mi biblioteca y también de prestación de los servicios. La personalización extrema, ofrecerle servicios para cada uno en los que sientan que esto está diseñado para él y además por él, ¿cierto? Y por último, lo que se llama la cola larga de oportunidades, un servicio para cada quien. Ahora ustedes mencionaban el asunto, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo yo puedo crear servicios con lo que tengo, ¿cierto? No invirtiendo más recursos con los que tengo, puedo adaptar lo que tengo para ofrecer servicios a cada uno de la comunidad. Esos son 4 principios de transformación y de cultura digital. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo, Santiago? ¿Cómo lo ejecutamos? Porque de eso se trata esta presentación. ¿Por dónde empezamos? Bien. Aquí una cita muy interesante, hablando de libros, lectura y bibliotecas, y es que el autor solo escribe la mitad del libro, decía Joseph Conrad, de la otra mitad debe ocuparse el lector, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La interpretación de los textos desde una perspectiva sociocultural de la lectura es básicamente una expresión de nuestra realidad. O sea, nosotros leemos el mundo a través de nuestra propia historia. Y de esa manera es que deberíamos entender a nuestras comunidades, no desde la perspectiva que nosotros tenemos como bibliotecarios, que nos ponen en una situación de poder, sino desde la perspectiva de comunidad. ¿Cómo nos ponemos en perspectiva de comunidad en nuestras bibliotecas? Pues empezamos así. Primer punto, cuando hablamos de transformación digital en el sector cultural y en particular en bibliotecas, pensar en el humano es la clave, ¿sí? Hay unas metodologías, toda una línea metodológica que se llama el Human Centered Design o el diseño centrado en el humano. Pensar en el humano es fundamental, les decía, ponerse en la perspectiva de mi comunidad. ¿Y esto qué significa y cómo lo hago? Significa preguntarse 3 cosas, ¿sí? Primero, ¿qué desea mi humano? Esto que vemos aquí a la derecha en naranja, ¿sí? Este globo que vemos en este diagrama de Gantt. ¿Qué es lo que desea mi humano? ¿Qué es lo que necesita mi humano? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Ya? Mi humano, ojo, puede ser mi lector, puede ser mi usuario, pero también mi bibliotecario, porque el humano está adentro de la organización y afuera de la organización. Ambos son humanos que tienen deseos, pasiones, necesidades específicas. Cuando yo ese deseo lo cruzo con un servicio que es viable desde el punto de vista de negocio, o sea, que yo puedo ofrecer porque tengo los recursos para hacerlo, pues estoy generando un servicio valioso, ¿ya? Como ustedes ven. Pero si además tengo las posibilidades técnicas, la tecnología, ya, la metodología para mejorar ese servicio que ofrece, que resuelve esa necesidad y que es viable para mí mantener, entonces ahí estoy generando innovación centrada en el humano. Entonces, en resumen, cuando yo logro conectar el deseo, la necesidad de mi humano con la viabilidad de entregarlo desde el punto de vista financiero y de recursos y la posibilidad técnica de mejorarlo, estoy generando innovación centrada en el humano. Bien, eso viene de un concepto muy interesante que tal vez ustedes hayan escuchado mencionar antes, que es el Ikigai. Es una filosofía japonesa. Ikigai quiere decir el propósito de vida, ¿ya? Que procura encontrar el propósito de vida a partir de 4 preguntas claves. Entonces, dicen los japoneses, hay que hacerse 4 preguntas siempre que ustedes quieran encontrar la razón de vivir, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, a mí me encanta comer, ¿sí? Bueno, pero ¿el mundo necesita que tú comas? No, creo que no. ¿Se te da bien comer? Pues sí, aunque no se me nota, ¿cierto? Pero ¿te pagarían por comer? Tampoco creo, ¿verdad? O sea, que puede que sea un hobby, pero no es mi razón de vivir, ¿cierto? Me gustan los animales, el mundo necesita más animalistas, ¿se te da bien trabajar con animales? No tanto, no tanto. Entonces empiezo a detectar ahí. Este ejercicio lo hice yo hace ya unos años
en una reflexión personal durante varios meses. Y este ejercicio fue el que me ayudó a decidirme trabajar exclusivamente, en la medida de lo posible, con el sector cultural. Yo antes trabajaba con grandes organizaciones, grandes bancos, grandes conglomerados empresariales, ayudándoles a entender el mercado desde la perspectiva de los datos, ¿sí? Que lo hacemos como bibliotecólogos. Pero luego pensé, hombre, los grandes bancos y las grandes constructoras no van a transformar el mundo. Yo creo profundamente que somos las bibliotecas, las instituciones, una de las instituciones que más capacidad tenemos de transformar el mundo. Y por eso allí detecté que mi propósito debía era ayudar a transformar comunidades a través de las bibliotecas, transformando bibliotecas. Y ahí fue cuando me conecté con ese propósito y generé de alguna manera un cambio interior que también transformó mi vida profesional y laboral. ¿Ustedes han hecho este ejercicio? ¿Ustedes son felices en sus bibliotecas? ¿Ustedes tienen la capacidad de encontrar los sueños de sus comunidades y de sus usuarios? Porque estoy segurísimo, he visto muchas caras muy bonitas hoy por ahí en Zoom, segurísimo que algunas de ustedes y algunos de ustedes conocen muy bien a sus usuarios. Cuando entran saben qué libro recomendarle, incluso alguna cosa que él no supiera que le gusta o ella no supiera que le gusta a ustedes, se la entregan y en efecto les gusta, pero les he preguntado por sus sueños, les he preguntado por lo que hacen cotidianamente. Hay que hacer esa cuestión. Bien, ¿qué conozco de mi lector? Y voy a usar una palabra, voy a cambiar la palabra usuario durante esta presentación por lector, como un pequeño homenaje a Cristian Maturana, un amigo de Chile, que no le gusta mucho la palabra usuario. Yo las uso un poco indistintamente. Pero vamos a hablar de lectores para nuestras bibliotecas. ¿Ustedes qué conocen de sus lectores? Ya les decía, ustedes conocen bien algunos. Pero si yo les digo, díganme cuál es la edad promedio del usuario de su biblioteca. ¿Ustedes podrían entregarme una edad exacta? ¿Ustedes tienen en la base de datos los datos de las edades de sus usuarios? ¿Tienen los lugares de residencia? Por tanto, tienen acceso a sus perspectivas, digamos, al menos barriales en términos socioeconómicas, porque cada barrio tiene unas condiciones socioeconómicas que están en los registros del gobierno. Es decir, los datos demográficos son fácilmente localizables. Yo puedo trabajar con ellos, pero ¿conozco las habilidades de mis lectores? ¿Conozco sus necesidades? ¿Conozco sus deseos y sus barreras para lograrlos? Es una pregunta clave. ¿Y cómo empiezo a hacerlo? No se preocupen, porque se trata de metodologías. Esta metodología la diseñamos con la Fundación Bill y Melinda Gates, que fue uno de mis clientes durante bastante tiempo y de mis contratantes. Nosotros hicimos con el programa Beyond Access, se hicieron transformaciones en bibliotecas en África, en el subcontinente asiático, en Europa Oriental, en Latinoamérica. Y una de las instrumentos que más usamos es este que vemos en pantalla. Creo que Melissa me iba a decir algo. Me pueden interrumpir, por supuesto. Vi aquí tu mensaje en WhatsApp. Cuéntame, Melissa, ¿qué me ibas a decir? Les recuerdo que en esa dirección que ven arriba en pantalla, sí, en esa dirección que ven arriba en pantalla, es en donde ustedes pueden dejar las preguntas que tengan. Si se fijan, de hecho, ya hay dos preguntas, ¿no? Hay dos preguntas aquí. Hay una pregunta que dice dónde puedo encontrar la presentación. Al final les voy a dar el enlace de la presentación. Van a poder visitarla, van a poder hacer clic en cada una de las diapositivas, porque les decía que cada una de las diapositivas tiene accesos a información extra. Y también me preguntan si pueden contactarme para ayudar en una transformación de la biblioteca. Por supuesto, al final también les daré mis datos de contacto. Bien, les decía, trabajando con la Fundación Gates, con el programa Beyond Access para bibliotecas, diseñamos o adaptamos la metodología Persona, que es una metodología para conocer a sus usuarios. Y es que cuando se trata de transformación, queridas bibliotecarias y bibliotecarios, lo primero que hay que hacer es conocer a su usuario, conocer a su lector, ¿sí? Yo tengo que conocer a mi lector. Santiago, pero es que yo ya lo conozco, me dirán ustedes. Uno lo conoce desde la perspectiva propia, pero sentarse a conversar con él de forma diferente, al mismo nivel, uno a uno, con preguntas diferentes, es lo que nos hará conocerlo mejor para saber qué servicios podemos entregarles. Y miren que en esta metodología de persona que ustedes van a poder aprender haciendo clic aquí en mi presentación, les va a llevar a otra presentación en las que profundiza el método. Uno no solamente pregunta por lo obvio, digamos, lo obvio para una biblioteca es dónde vive, en qué se ocupa, cuánta familia tiene, cuál es su nivel de alfabetización, qué medios usa para acceder a la información. Eso es lo obvio, eso es lo que, digamos, uno esperaría que un bibliotecario le preguntase. Pero miren que aquí hay tres áreas claves: motivaciones, sueños o metas y barreras. Cuando yo reconozco
las formas en las que una persona se motiva a hacer algo, ¿sí? Pero además reconozco sus sueños y las barreras que le impiden alcanzarlos, como biblioteca puedo trabajar para transformar la comunidad de tal manera que las personas que hacen parte de ellas puedan alcanzar esos sueños, ¿sí? Y les pongo un ejemplo muy claro. Fíjense, una biblioteca cerca al lugar a donde estoy ahora viviendo en un proyecto de transformación del Pacífico colombiano, una biblioteca centrada en un parque público, o sea, en la mitad de un parque público, un parque abandonado por el Estado, en un lugar con mucha violencia, en donde a los chicos y a la gente de la comunidad le daba miedo literalmente ir a ese parque porque les robaban, ¿no? ¿Qué hizo la biblioteca? Empezó a escucharlos, empezó a escuchar que ellos, que la comunidad, para la comunidad era muy valioso tener una biblioteca ahí, pero era muy difícil llegar a ellas, que además la comunidad quería aprender habilidades nuevas para poder superar sus dificultades económicas y cambiar esa visión que tiene el barrio de un barrio violento. ¿Qué hizo la biblioteca? Se ocupó de crear una huerta urbana en ese parque, de transformar el parque en la medida en la que le enseñaba además a los ciudadanos a tener unas habilidades para la sostenibilidad alimentaria de sus familias y a la vez, mientras recuperaba un espacio público, la gente se apropia de la biblioteca. ¿Y saben qué pasó con esa biblioteca después de esa intervención? Pues se ganó el premio a la mejor biblioteca verde del año, el año pasado en IFLA 2019. Así que esas intervenciones en las que yo parto de las necesidades de la comunidad y de los sueños que tienen, como en ese caso era el hacer que su barrio se viera diferente y se sintieran ellos felices de ser parte de ese barrio, hace que las cosas se transformen. Bien, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Sí, este lo voy a hacer muy rápido porque teníamos un poco más de tiempo. ¿Ven ustedes esta dirección en pantalla? ¿Sí? cutt.ly sentimientos. ¿Ven ustedes este código QR? ¿Saben usar códigos QR? Sacan su celular, ponen la cámara, apuntan hacia la pantalla y se dan cuenta que les sale un iconito abajo que dice que da una dirección. Entren a esa dirección. Entren a esta dirección que ven arriba, cutt.ly. Voy a desactivar temporalmente la sesión de preguntas. Entren a esta dirección, cutt.ly/sentimientos, o hagan clic en este código QR con su cámara y entren allí. Van a aparecer una página, van a ver que aparece una página con 3 preguntas, ¿se dan cuenta? Perdón, con 3 espacios. ¿Y qué les estoy preguntando? Les voy a pedir a todos ustedes, tenemos, según veo, más de 50 personas en Zoom y alrededor de 120 en YouTube. Les voy a pedir que escriban allí, en esos 3 campos, cuáles son los 3 sentimientos que ustedes más han experimentado en la pandemia. Y ahora les voy a contar por qué esta pregunta. Quiero que todos, vamos a hacerlo como una catarsis. Vamos a hacer esto como una catarsis. Vamos a poner en esa página que hay en esta dirección, van ustedes a escribir en cada renglón un sentimiento. En cada renglón un sentimiento. Los 3 sentimientos que más han experimentado durante esta pandemia. ¿Ya? Vamos a ponerlo allí y les voy a mostrar para qué esto. Bien, le voy a pedir a nuestros amigos de Revifa que escriban esta dirección en el chat, tanto de Zoom como de YouTube, invitándolos a entrar, ¿vale? A entrar para que entremos allí. Bien, podría poner la dirección aquí. Si ya la voy a poner, entonces permíteme, la pongo aquí en el chat y la voy a poner también entonces en la dirección en el chat de, perdónenme, es cutt.ly/, o sea, barra lateral, sentimientos, y la voy a poner igual en el chat de YouTube, ¿sí? Porque quiero que todos participemos de este ejercicio y voy a explicarles de qué se trata este ejercicio en un segundo. Esta es una pausa para entender uno de los principales habilidades que debemos aprender como ahí les puse en el chat de YouTube, como bibliotecarios, ¿vale? Entonces, me voy a pasar de ventana. Todos deberían estar ya ahí y me voy a pasar de ventana y les voy a mostrar esto. Miren lo que están haciendo ustedes. ¿Se dan cuenta? Ya 12 personas han respondido. Miren qué bonito. 12 personas han respondido. Y se está creando una nube de etiquetas con sus sentimientos. ¿Se dan cuenta? A medida que cada uno de ustedes responden, recuerden, la dirección se las puse en YouTube y también en el chat de Zoom. Aquí se va formando una nube de etiquetas en tiempo real.
Varios de ustedes han puesto tristeza y han puesto incertidumbre, han puesto miedo, han puesto ansiedad, han puesto preocupación. Pero miren que también hay esperanza, también hay optimismo, también hay amor, ¿sí? Enojo, cansancio, expectativa. Es decir, 3 sentimientos. Van a entrar a esa dirección que les puse allí. También aquí arriba ven, pueden entrar a menti.com y utilizar el código que aparece aquí arriba para ver la pregunta. Ya 23 de ustedes han respondido. Miren, incertidumbre en este momento es la que más personas han escrito. Santiago, ¿por qué sabes que es incertidumbre? Porque una nube de etiquetas, una nube de palabras, que es lo que ustedes están viendo, es una representación gráfica del conocimiento, que hace que las palabras que más repetición tienen en un texto se vean más grandes. Entonces es una forma de ver cuáles son los términos que más se repiten. El que un término esté más grande aquí significa que más personas han puesto ese término en las respuestas. Entonces miren que incertidumbre sigue apareciendo muy grande. Sin embargo, esperanza ya está apareciendo casi al mismo nivel. Qué bonito. Tristeza, angustia, ansiedad. Hay muchos sentimientos que podemos considerar negativos y naturales en una situación como esta, ¿sí? Entonces miren que esta catarsis también nos ayuda para entender en este caso una comunidad bibliotecaria conectada con el evento, con Revifa. ¿Qué estamos sintiendo? Incertidumbre, ansiedad, esperanza, miedo, angustia. Voy a dejar esto aquí, voy a volver a la presentación, ¿vale? Mientras ustedes continúan respondiendo. ¿Por qué es importante este ejercicio? ¿Por qué quería hacer este ejercicio con ustedes? Porque este ejercicio representa el paso 2, ¿ya? El paso 2 o la condición número 2 cuando se trata de transformar comunidades. Si yo voy a transformar comunidades, tengo que usar o debo usar una metodología que entienda a la comunidad desde la empatía, ¿ya? Y la empatía es esa capacidad de ver el mundo a través de los ojos del otro, ¿cierto? En la medida de lo posible, ¿ya? Pensar como diseñadores significa pensar a través de los ojos del otro. Por eso hace unos años, hace ya de hecho más de 2 décadas, se inventó una metodología que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, ¿sí? Que lo que hacía el pensamiento de diseño, o lo que sigue haciendo hoy en día, es poner en las manos de cualquier persona que no sea diseñador unas técnicas para poder rediseñar o diseñar servicios y productos. Pues bien, en el trabajo con la Fundación Gates, Bill y Melinda Gates, hace unos años nos preguntamos ¿cómo hacemos que esta metodología que está probada funcione para bibliotecas y funcione para entornos culturales? Y se adaptó la metodología general y se creó la metodología Design Thinking for Libraries, o sea, pensamiento de diseño para bibliotecas. ¿Cómo nosotros podemos, desde la empatía de los públicos, desde la empatía de los usuarios, diseñar, rediseñar nuestros servicios y nuestras bibliotecas? Bien, y aquí es donde surge este propósito de integrar, ¿cierto? De integrar estos pasos dentro de la cotidianidad de una biblioteca. Comenzamos por la empatía, como ustedes ven, por entender al público. Lo hemos estudiado con esa metodología persona o con la que ustedes decidan, pero estudiarlo no significa solo observarlo, pilas. Uno piensa que estudiar es como lo hace un etnógrafo o un antropólogo normalmente, desde lejos, con la observación. No, para nosotros estudiar también es intervenir. O sea, porque es que somos actores sociales, entrevistar, conversar, hacer focus group. Hay muchas metodologías, pero partir no de mi observación, sino de las palabras de la comunidad. Empatizar, definir qué quiero resolver, idear, lanzar ideas en torno a lo que voy a resolver, prototipar, o sea, crear algo que ya solucione, ¿cierto? Y que pueda probar. Un prototipo es un objeto, un programa, un sistema que yo puedo probar si funciona o no. Lo pruebo, lo testeo, lo implemento y vuelvo a empezar el ciclo. Todo el tiempo la biblioteca debe ser un laboratorio de pruebas, un laboratorio para mejorar mi comunidad. ¿Y eso cómo lo hago, Santiago? Empiezo por la empatía. Esta es una imagen muy bonita que hace unos días estuvo circulando por internet y que me parece que representa muy bien lo que es la empatía. La jirafa le dice al cocodrilo, mi rostro no sale en la foto cuando están tomando una fotografía. El koala y el pequeño ratoncillo creo que están ahí y todos deciden agacharse y entender el mundo desde la perspectiva del otro. Se ponen al mismo nivel, ¿cierto? Muy bien. Esto explica muy bien la empatía. Pero ahora, ¿cómo entonces esto lo usamos para bibliotecas?
¿Cómo entendemos el Design Thinking para bibliotecas? ¿Cómo empezamos? Porque la idea de esta presentación es empezar. Dame acciones, Santiago, acciones para empezar. Antes de pasar a acciones, voy a volver a la diapositiva anterior porque quiero ver cómo nos fue. Miren qué interesante. Seguimos respondiendo, ya hay 53 respuestas. Incertidumbre, pero esperanza sigue siendo también muy grande. Angustia, preocupación. ¿Ya? Si yo pongo esto desde la perspectiva del lector, del usuario de bibliotecas, y nosotros somos humanos, los bibliotecarios somos eminentemente humanos y sensibles a nuestros entornos. Si nosotros entendemos que también nuestros usuarios han tenido incertidumbre, ansiedad, miedo, tristeza, pero a la vez esperanza, ¿qué podemos diseñar desde nuestras bibliotecas? ¿Qué podemos entregar para tratar de disminuir esa incertidumbre y potenciar esa esperanza? Es una pregunta que deberíamos hacernos a propósito de este ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Biblioteca Santiago? ¿Cómo empezamos por esa idea de empatizar para crear un servicio desde lo digital? Bueno, pues cuando hicimos el Design Thinking for Libraries pensamos en 3 pasos fáciles, 3 pasos simples. El Design Thinking for Libraries, el pensamiento de diseño para biblioteca, está diseñado en 3 etapas. La primera etapa se llama inspiración y comienza precisamente por reconocer su comunidad, pero también por ver qué están haciendo otras bibliotecas en el mundo u otras entidades parecidas a mí en el mundo respecto a lo que yo quiero resolver. La segunda etapa es la ideación. Cómo yo, a partir de ese reto que definí de lo que quiero resolver, voy a generar ideas para resolverlo desde la biblioteca, ¿ya? Y a crear un prototipo, algo que realmente pueda probar. Cuando yo lo pruebo, luego paso a la iteración, que es la mejora continua de ese servicio que yo estoy haciendo, ¿ya? Les ponía el ejemplo, ¿recuerdan de esa bibliotecaria que envió el pronóstico del clima a sus campesinos, verdad? ¿Saben qué hizo luego? Se dio cuenta que a los campesinos les serviría muchísimo que les enviara el precio de sus cosechas en el mercado, ¿ya? Entonces, prototipó el servicio. Cada semana entraba a las distintas plazas de mercado de su región y verificaba los precios, hacía un promedio y les enviaba a los campesinos el precio de sus cosechas. El celular se volvió una herramienta de negociación para los campesinos en la plaza de mercado. Ellos mostraban el celular y decían, no, es que a mí la biblioteca me dijo que este era el precio. ¿Sí? Entonces, eso transforma la vida de las comunidades a partir de un asunto tan simple y que simplemente se trata de actuar, de probar si funciona y de irlo mejorando poco a poco. ¿Qué pasó? Le empezaron a hacer el reclamo las personas que tenían pequeños puestos en la plaza de mercado de la biblioteca, y lo que hizo la bibliotecaria fue mejorar el servicio y también le enviaba ahora a la gente de la plaza de mercado, se convirtieron en usuarios de la biblioteca, también les enviaba información sobre las cosechas que estaban disponibles en la región y cuándo se esperaba producción. Entonces miren que empieza a generar un mercado de información desde la misma biblioteca. Bien, aquí están explicadas de otra manera. Si ustedes ven, aquí yo puedo hacer clic. Cuando vean la presentación, le harán clic para profundizar en este método. Santiago, ¿y ese método es muy complejo? ¿Yo tengo que pagar para usarlo? No. Este método es abierto y libre. Todo lo que se creó en el programa Beyond Access para bibliotecas de la Fundación Bill y Melinda Gates es abierto y libre, lo pueden usar. Van a encontrar aquí el manual para usarlo traducido al español. Está con la banderita de Colombia porque fue nuestro equipo el que lo tradujo allí en Washington, pero está en español por completo. Y hay una metodología que sirve para, en un día de trabajo, en 8 horas, diseñar un servicio de biblioteca con su comunidad, en 8 horas. Hay otra que dura semanas, si quieren rediseñar toda la biblioteca, pero desde 8 horas de trabajo podrían hacerlo. Bien, ¿cómo comenzar entonces? Para empezar, voy a citar a mi comunidad. Y les decía ahora con respecto a lo que nos decía Marcela. Bueno, ¿qué significa citar a mi comunidad? Porque lo voy a hacer partícipe de un proceso de rediseño y de transformación de mi biblioteca. Significa pensar que debo reunir a personas con un enfoque plural y participativo. No se trata de reunir a los que van a la biblioteca, ¿no? Pues claro, uno siempre quiere reunir a sus usuarios. Debería incluir a los que van, a los que están en la comunidad de impacto, pero nunca han ido o que ni siquiera conocen la biblioteca, porque son comunidad potencial, pero no la conocen. Además de los mediadores, o sea, de mis bibliotecarios, de los referencistas y además los tomadores de decisiones. 4 grupos claves: usuarios, no usuarios, bibliotecarios y tomadores de decisiones, que pueden ser ministros, secretarios, directivos de las bibliotecas. Deberían estar al menos en la primera parte,
en la inspiración y en la final, en la presentación de resultados. Puede que en las etapas del intermedio solo queden los bibliotecarios, usuarios y los no usuarios, que no vayan los tomadores de decisiones, pero que los tomadores estén en la inicial para inspirarse y en la final para ver los resultados es fundamental. No deberían hacer ejercicios de design thinking de más de 35 personas porque se complica. ¿Ya? Se van a dividir en grupos de entre 3 y 6 personas y cuando son muchos grupos ustedes no le pueden hacer seguimiento suficiente a este asunto. ¿Sí? En digital hemos hecho ya ejercicios de pensamiento de diseño. Los hemos hecho en Colombia con el Banco de la República de Colombia, los hemos hecho para España, los hemos hecho para Chile y funcionan muy bien. Pero se demoran un poco más en digital. Se demoran más porque yo tengo que tomarme un tiempo externo para estudiar a los públicos. Yo no puedo. Si ustedes hacen este ejercicio en una biblioteca, en su biblioteca presencialmente, van a poder salir a probar ahí con usuarios lo que hagan. Se van a poder preguntarle a la gente, van a poder salir a la calle a hacer entrevistas. Pero si lo hago en digital, tengo que dar un tiempo para que ustedes estudien cómo funciona, ¿cierto? Entonces, se tarda un poco más en digital, pero es posible. Y ojo, deberían hacer la primera sesión de Design Thinking con una cosa como esto que estamos haciendo hoy. Ustedes deberían citar a la comunidad y decirle, vamos a transformar nuestra biblioteca de la Naval Argentina y queremos que nos ayudes y queremos empezar con una conferencia que habla del futuro de las bibliotecas hoy en el mundo. Y entonces tú citas a los coronel, al comandante, al general, pero citas también a las bibliotecarias, citas a la comunidad, etcétera, etcétera, para que todos se sientan atraídos y vean lo que vas a hacer en adelante y como ese es el primer paso para transformar tu biblioteca. Bien, los primeros pasos también implican que el grupo que está allí, que el público que está allí, elija cuál es su rol. Les decía que uno de los puntos clave es que van a trabajar en grupos de trabajo de entre 3 y 6 personas. Nuestra metodología de Design Thinking for Libraries prevé que haya al menos 7 roles dentro del grupo. No tienen que ser 7 personas, puede que una persona haga el papel de 2, ¿cierto? De 2 roles o tenga 2 funciones. Pero miren, cada uno tiene un papel muy específico. Ustedes van a poder otra vez hacer clic y ver de qué se trata cada papel. No voy a profundizar en estas 2 diapositivas, pero para resumirles, hay un programador, hay una persona pendiente de los tiempos, hay un documentador que todo el tiempo está almacenando lo que hace el equipo. ¿Por qué? Porque nos pasa en bibliotecas muchas veces que tenemos ideas geniales y se nos olvidan y no las guardamos y se nos olvidaron. Estos ejercicios de Design Thinking permiten crear lo que se llama una nevera de ideas. O si lo quieren llamar más bonito, me parece a mí un horno de ideas. Las guardo en un lugar en el que se vayan calentando, vayan tomando temperatura y en algún momento las saco. Las ideas que no pueda aplicar hoy, puede que sí sirvan mañana. El documentador se va a encargar de tomar todas esas notas para que eso sirva como información y conocimiento de mi biblioteca. El conector es esa persona que es relacionista público, sabe quién es quién y llama a la persona ideal para resolver el problema que yo elegí resolver. El antropólogo además siempre se pregunta por los porqués y siempre tiene claro el reto. El intérprete establece conexiones entre las ideas que la gente da y las preguntas que surgen. El vallista es el que siempre tiene una solución para cada problema. Me encanta ser vallista porque siempre ve cómo solucionar algo. ¿Ya? Y el narrador es el orador, el que expone las ideas del grupo. Santiago, pero has hablado varias veces del reto. ¿Qué es eso del reto? Ya voy para allá. ¿Qué es eso del reto? Van a encontrar en la presentación también el acceso a un libro de actividades de Design Thinking que les va a permitir imprimir estas herramientas para usarlas en su biblioteca. Herramientas como estas en la que explican cada uno de los roles. Miren que se les va a entregar todo a la mano, ¿cierto? Fundamental. Voy a rastrear los desafíos y aquí es cuando empezamos a hablar de los retos. Decíamos, el primer paso, cito a mi comunidad. El segundo paso, hago un lanzamiento con bombos y platillos. El tercer paso, los divido en grupos. El cuarto paso, los divido en roles dentro del grupo. El quinto paso, empiezo a rastrear junto con ellos cuáles son los grandes desafíos, los grandes problemas de mi comunidad. Hay 2 metodologías que las mezclamos normalmente. La cartografía social, que permite hacer mapas de las realidades de las comunidades, y la etnografía, que también se llama etnografía digital, que sirve para que uno a través de las redes sociales estudie las comunidades y sus relaciones con lo digital. Ambas se mezclan y me permiten saber como observador cuáles son los grandes retos del público. Un ejemplo, este ejercicio que hicimos en la ciudad de Medellín, en la Biblioteca Pública La Loma, liderado por el bibliotecario Gabriel Jaime Vanegas, una persona especial, especialmente dedicada a la comunidad, sumamente inteligente. Él en una biblioteca en la que también
sufrimos muchísimo la violencia del narcotráfico, lo que hizo fue reunir a la comunidad y hacer que empezaran a dibujar su barrio, su territorio, a dibujar las historias que había en el barrio, a dibujar los problemas que había, a contar qué querían de su comunidad. Una sesión de dibujos, simplemente con la excusa de dibujar. Luego lo transformó en alfabetización digital. Lo transformó en una excusa para poner en un mapa de OpenStreetMap todos esos mapas y hacer que el barrio apareciera en digital. Entonces, alfabetizó digitalmente y luego lo volvió, como ven aquí en pantalla, una excusa para enseñar de fotografía digital y aérea, y tomó fotografías aéreas del barrio. Cada vez iba escalando el prototipo, cada vez. Ese mapa le permitió conocer a su gente, pero además conocer el territorio y reconocer los desafíos que él tenía. Muy bien. Quinto paso, vamos terminando, la inspiración. El primer paso, una vez ustedes ya han reconocido los desafíos, ya tienen los grupos armados, es definir las preguntas clave. ¿Sí? Voy a definir las preguntas clave para mis usuarios. Ustedes me dirán, Santiago, ¿cómo así que mis usuarios? Yo soy una biblioteca pública de una red de las Fuerzas Armadas. Mis usuarios pues, son o la naval, o el ejército, o la Fuerza Aérea, o los públicos que hay alrededor, o los ciudadanos en general, ¿cierto? Dirán ustedes. Pero ustedes tienen segmentos de usuarios, segmentos. Hay que pensar en los segmentos, hay que pensar en cuáles son esos segmentos, a cuál me voy a dedicar, porque yo no puedo diseñar un servicio para todos. ¿Se acuerdan lo que les decía? Servicios para cada uno, personalizados. Y una de las grandes condiciones para que el Design Thinking funcione es diseñar servicios específicos, empiecen en pequeño. O sea, decía Sun Tzu, ¿qué decía? Que un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso, ¿cierto? El primer paso es diseñar un servicio, un pequeño servicio para un segmento de usuario. Si ustedes diseñan varios servicios en un año, ya empiezan a transformar su biblioteca. ¿Cuáles son los problemas de ese segmento de usuarios? Piensen, por ejemplo, Santiago, resulta que es que el problema conmigo es que mis comandantes no ven utilidad de mi biblioteca. Y entonces piensan que lo mío es un gasto y no una inversión. Yo me voy a preguntar, los comandantes de mi delegación, ¿qué desafíos enfrentan que yo pueda ayudar desde la biblioteca a enfrentar? ¿Cómo los puedo? Hay múltiples soluciones para ese reto que yo puedo enfrentar, ¿cierto? Hay múltiples soluciones y entonces empiezo a transformar también la idea de mi biblioteca en ese segmento específico, ¿bien? Luego, bueno, aquí no, esto no lo vamos a ver hoy, no alcanzamos a verlo, me disculpan ustedes, pero les va a quedar en pantalla. El reto se va a plantear de esta manera, como una pregunta. Les acabo de decir, la garantía de éxito de un proceso de Design Thinking es, en su mayoría, el dedicarse a retos específicos, a desafíos específicos. Entonces yo voy a plantear, por ejemplo, ¿cómo podríamos ayudar a mi delegación naval a tener información estratégica para sus decisiones desde la biblioteca? ¿Sí? Entonces miren cómo yo el reto lo volví una pregunta específica de información estratégica, pero yo también podría decir, incluso más específico, ¿cómo podríamos ayudar a la delegación naval a recoger la información científica que ayude a mejorar la gestión del transporte marítimo desde la biblioteca? Estoy enfrentando un reto muy específico que podría ser los de la biblioteca, pero tengo que saber primero si eso sí es un desafío para mi público, si ellos los ven como un desafío, de tal manera que vean valiosa mi biblioteca cuando interviene ahí. ¿Bien? Muy bien. Inspírense, inspírense. Los desafíos vienen de las personas, no de ustedes. Los retos vienen de las comunidades, de esos segmentos. Vayan a sentarse y hablen con ellos un día. Visiten un lugar inesperado. No hagan el design thinking dentro de la biblioteca, háganlo en un espacio diferente. Váyanse a un lugar diferente, citen a la gente a un lugar diferente para que se inspiren. Saquen a sus bibliotecarios de la biblioteca. Hoy estamos trabajando desde casa, pero ¿qué tal si nos vamos a un parque? ¿Qué tal si nos vamos a un lugar abierto? Que digamos tengamos menos riesgos de bioseguridad para poder hacer un ejercicio como este. Y además, inspirarse significa descubrir cómo lo están haciendo otros. Les decía, una de las cosas más bonitas que tenemos los bibliotecarios y que hemos visto en esta pandemia multiplicado es que nos comunicamos unos con otros, ¿cierto? Díganme en cuántas conferencias han estado, en cuántos eventos han estado, cuántos nuevos bibliotecarios han conocido, muchos, ¿cierto? Y todos respondemos preguntas. Puede que no a la velocidad que querramos, pero respondemos preguntas, ¿cierto? Entonces nos ayudamos entre sí, aprovechemos eso, aprovechemos eso. Sexto y penúltimo punto. Miren todo lo que tuvo que pasar para llegar aquí. Solo quedan 2 pasos. Porque la mayor parte del Design Thinking se trata de conocer mi comunidad y reconocer sus desafíos y necesidades. Eso
es lo central, la comunidad, el humano. Lo demás viene muy fácil. La ideación es el proceso mediante el cual yo genero ideas, yo digo, todo es posible, y empiezo la etapa de divergencia. Vamos a tener 50 ideas en 10 minutos para resolver ese reto de cómo mejorar, cómo acceder a información estratégica para mejorar el transporte marítimo de mi país. Listo, vamos a hacerlo. 50 ideas en 10 minutos. Siento a esos públicos y les pongo ese reto y les pongo música de alta velocidad y van a ver que es posible. Cuando yo les digo que no juzguen, que piensen que tienen presupuesto ilimitado, que tienen todos los recursos que tienen, de ahí salen ideas geniales, ¿ya? Luego, por supuesto, tengo que llevar eso a la convergencia. Tengo que filtrarlos y decir, bueno, ya jugamos un poco. Vamos a ver ahora qué sí es posible hacer. ¿Qué tenemos? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo enfocamos esto en jerarquías? Y empezamos a dejar solo 3 ideas sobre las cuales voy a trabajar. Aquí hay unos métodos, ustedes van a ver unos enlaces que les explican cómo yo puedo filtrar las ideas a través de un juego de categorización, ¿vale? Dejen solo 3 ideas. Y sobre esas 3 ideas, yo trabajo en crear el prototipo. Santiago, ¿pero qué es un prototipo? Es un modelo funcional. Digamos que yo decidí que una de las 3 ideas para entregar información estratégica marítima es generar un observatorio de transporte marítimo del mundo. Entonces mi biblioteca se va a dedicar a recoger con curaduría de contenidos todos los artículos científicos que hablen de transporte marítimo, pero va a entregarlos a través de una diseminación selectiva de información. ¿Cuál es el prototipo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer la primera prueba. Tengo que recoger la información de este mes, por ejemplo, y enviársela a 3 o 4 comandantes claves y ver cómo responden a esto, ¿ya? Un prototipo puede ser un modelo físico. Digamos que voy a cambiar mi biblioteca, puedo hacer un modelo en cartulina para ver cómo la gente reacciona. Puedo hacer una maqueta grande o puedo hacer una maqueta digital, si quiero. Puedo además representarlo. Un modelo también puede ser una representación dramática. Digamos que ustedes dicen que quieren hacer un sistema de referencia virtual para se atienda a los usuarios desde Internet. Pues una representación es un dramatizado. Pídanle a un amigo de ustedes, a un ciudadano, a un lector o a un no lector, que tome con ustedes el servicio de referencia y hagan un juego de roles, que él sea el bibliotecario y que ustedes lo sean en otro momento, a ver qué sucede y qué aprendo de eso. También puedo hacerlo en forma de anuncio y ver qué sucede. Estos son los distintos tipos de prototipo que hay, que también van a encontrar en el documento. Y séptimo punto, probar, probar, probar y mejorar. Mejorar. Tengo que probar para mejorar, ¿ya? Voy a probarlo porque todo el tiempo de eso se trata. Cuando yo escucho qué dicen mis usuarios de lo que estoy probando, qué dicen los que no son usuarios de eso que estoy probando, que nunca han ido a la biblioteca, ¿cómo les parece esto? ¿Qué dicen los que toman decisiones? ¿Les parece que vale la pena? ¿Les parece que es costoso o que es una inversión? Todo eso lo tengo que cruzar para mejorar mi servicio constantemente. Visualízalo y muéstralo en gráficos. Ayer estaba lanzando en la red de bibliotecas de Medellín un estudio que se está haciendo, que estamos haciendo todos los ciudadanos para determinar el valor social de las bibliotecas, ¿ya? Pero es que es uno de nuestros grandes líos. No nos hemos sentado a saber cuál es el retorno de inversión social o financiera en nuestras bibliotecas. Representémoslo, aprendamos de números. Yo sé que las matemáticas para nosotros son complejas. En mi caso, haber pasado por ingeniería me dio una perspectiva diferente, pero hay que aprender de números y saber cómo representamos esto en impacto. Y ojo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cosas como estas. Saber que una madre gestante que participó de un proceso de club de lectura en Colombia cuando estaba en gestación y que luego su hijo se volvió un lector y que por eso tiene 80% más de posibilidades de acceder a la educación básica que aquellos que no participaron, ese dato es fundamental, es clave, porque ahí invierte el gobierno, ¿cierto? Ahí invierte cuando hay datos claves. Muy bien. Y por último, construye un plan y preséntalo. Santiago, pero no veo nada, ahí no hay sino lápices de colores. Pero como les decía, mis presentaciones tienen regalos, tienen huevos de Pascua. Miren, si yo paso por cada uno de estos colores, cada uno es un enlace. Y de arriba a abajo van a encontrar el paso a paso de cómo presentar y crear un plan para su proyecto de biblioteca. Eso puede ser parte de otra presentación muy grande. Pero aquí ya tienen el paso a paso, de arriba hacia abajo. La invitación es a que vean la presentación. ¿Y dónde está la presentación? Aquí está. Esta es la dirección en la que ustedes encuentran la presentación, ¿cierto? La presentación está ahí, así que los voy a invitar a que
a que entren a este enlace. Perdónenme, voy a volver a iniciar la sesión de preguntas y respuestas porque ahora la interrumpí y no la volví a activar para poder ver las preguntas de ustedes. Y esta es la dirección de, bien, la dirección de la presentación. Ahí pueden entrar y verla. Es code.ly/revifa 2020. Ahí la pueden ver, ¿vale? Voy a mirar las preguntas que hay. Bueno, si tienen más preguntas, recuerden, pueden dejarlas aquí en slides.app.gu.gl/1G9HK, esa dirección que está arriba. Bien, las preguntas están ahí. Por ahora tenemos una pregunta de Ani Carreño que dice que comparte el uso del concepto lector más que el de usuario. Hay tantas lecturas e interpretaciones como lectores haya. Va a depender del bagaje que traiga esa persona. Totalmente de acuerdo, Ani. Es más, si nosotros entramos en el concepto de las literacidades múltiples o las alfabetizaciones múltiples, sí que vamos a poder entender que pues lector es el lector de material audiovisual, de videojuego, de contextos, de lo folclórico, de la danza, de lo kinésico. O sea, si nosotros como bibliotecarios asumimos el papel de mediadores de esas múltiples lecturas, podemos entenderlos como lectores. En todo caso, como usuarios, desde la perspectiva del marketing, que mi línea de posgrados y maestrías es en el marketing, el usuario no siempre es el lector, ¿cierto? Es un poco esa diferencia técnica que yo hago. ¿Por qué? Piensa que el usuario de un servicio de referencia, de una tarea académica para un niño escolar, puede ser la madre del niño, ¿cierto? El lector final va a ser el niño. Entonces ahí hay una diferencia fundamental entre uno y otro, ¿ya? Que también podríamos llamar usuario-cliente. Por eso hay que determinar esos pasos, digamos, eso hace parte de otra discusión, pero podríamos conversar de eso en otro momento. Por aquí, reitero, pueden dejar las preguntas. Vamos a ver si hay más. Por ahora aquí no hay más preguntas. Puede que en el chat haya más preguntas y le voy a pedir entonces a Marcela o a Melissa que nos cuenten si tienen más preguntas por allí. Nacho, estoy listo. Alejandra está con las preguntas de YouTube. Perfecto. Ale, no sé si tenés alguna en YouTube. Acá en el chat de Zoom no hay preguntas. Ale, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Melissa. No, por ahora en general lo que más consultan es dónde va a estar la presentación, que ya lo ha aclarado Santiago. Voy a poner el enlace de la presentación aquí también y en el chat de Zoom y en el chat de el YouTube. ¿Listo? Y en general, felicitaciones por la presentación, por el trabajo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, Santiago, vamos a poner aquí. ¿algún comentario particular para el trabajo de redes que nosotras desempeñamos, que nos quieras algún consejo en particular? Bueno, en general yo creo que el trabajo que ustedes están haciendo tiene un reto adicional y es el reto de entenderse como una red que trabaja para precisamente unas Fuerzas Armadas, pero también para la ciudadanía desde las Fuerzas Armadas. Creo que esa perspectiva hay que profundizarla. Yo no conozco, tengo que admitir que cuando Silvia me invitó a conocerlos, pues recién empecé a estudiarlos, ¿cierto? A mirar sus páginas, a mirar qué habían hecho, porque yo suelo estudiar mucho a la gente cuando la conozco, a las organizaciones, y debo decir pues que en ese sentido hay una oportunidad de transformación muy grande, de entenderse como una biblioteca, una red de bibliotecas que está dentro de una organización, en este caso militar, pero que a su vez se debe a una ciudadanía desde esa perspectiva, ¿cierto? Y desde la perspectiva de cómo juego yo un papel, digamos, de una entidad que es eminentemente democrática, que tiene como uno de sus propósitos transparentar el ejercicio ciudadano, empoderar al ciudadano. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer desde el ejercicio militar? ¿Cómo puedo llevar esa idea también no solo del acceso a la información y al conocimiento, digamos, literario o si se quiere especializado, sino también del conocimiento que se tiene de las Fuerzas Armadas para hacerlo más público, para hacerlo más ciudadano, para que se apropie la ciudadanía de ese ejercicio natural de las Fuerzas Armadas? Es una pregunta que creo que hay que resolver porque desde la perspectiva tradicional de unas bibliotecas que hacen parte de las Fuerzas Armadas, pues probablemente se comunique poco.
Pero ¿por qué no hackeo el sistema? ¿Y por qué no empiezo a pensar más bien cómo comunico más y comunico diferente? ¿Cierto? ¿Qué puedo comunicar yo? ¿Qué puedo enseñar yo? Como una biblioteca dentro de una enmarcada en una organización de Fuerzas Armadas. Creo que es la pregunta que hay que resolver, es un reto que les dejo. El Design Thinking es una metodología posible y estoy a sus órdenes para todo cuanto podamos ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Nos quedamos con ganas de acceder a la presentación después cada uno en sus casas y empezar a hacer la tarea que nos dejas. Ahí están. Yo ya veo que hay más de 7 personas conectadas a la presentación, o sea que ya recibieron el enlace correctamente. Buenísimo. Bueno, No tenemos un más gusto. preguntas, así que te agradecemos y ahora vamos a dar cierre al plenario.